El expresidente de México, Carlos Salinas, divulgó fue la detención de dos importantes generales. Smuggled hundreds of No se millions of trató de dollars of una cocaine. operación encubierta como el caso Casablanca. que tuvo México. De Diablo tenía el 99.9%. En la década de los 90, el cartel de Juárez reinó en el AMPA mexicano. Su relevancia se debió en gran parte al ingenio de Amado Carrillo Fuentes, más conocido como el Señor de los Cielos. Llevaba ese apodo debido a que su organización traficaba miles de toneladas de cocaína desde Colombia hacia México, camuflada en vuelos comerciales. Sin embargo, este cartel no dependió exclusivamente del accionar de Amado. Tenía también entre sus filas a su hermano, Vicente Carrillo Fuentes, alias el Viceroy. Trabajaron codo a codo hasta que Amado murió en 1997 y Vicente quedó a cargo de la organización. Defendiendo con uñas y dientes su liderazgo, luchó por mantener el control de sus territorios, enfrentando carteles enemigos y rivales oportunistas en el interior de su propio grupo. Esta es la historia de Vicente Carrillo Fuentes, un líder de bajo perfil que terminó siendo uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Los invito a seguirme en mis redes sociales, me encuentran como @lachilito. También se pueden suscribir a este canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Comenzamos. Sus inicios en el narcotráfico. Hijo de Vicente Carrillo y Aurora Fuentes, Vicente nació el 16 de octubre de 1962 en Guamuchilito, Sinaloa. Se crió en una familia numerosa, ya que era el cuarto de 7 hermanos. De aquellos niños de la década del 60, 3 formarían más tarde el cartel de Juárez: Amado, Rodolfo y Vicente. Sin embargo, la vinculación de la familia con el crimen organizado no había empezado con ellos. Los hermanos eran sobrinos de Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, un narcotraficante mexicano y ex capo del cartel de Guadalajara, extinto grupo criminal con base en Jalisco. Los orígenes del cartel de Juárez datan de la década del 80, época en la que en México tenía gran presencia el cartel de Guadalajara bajo el liderazgo de Miguel Ángel Félix Gallardo, también conocido como el zar de la droga. Ambos grupos trabajaban en conjunto, pero la detención de Félix Gallardo disminuyó el poder de su organización y de esta manera logró tomar el control Rafael Aguilar Guajardo, el líder del cartel de Juárez. Durante una década, Amado Carrillo Fuentes trabajó para él como su lugarteniente y también introdujo en la organización a sus hermanos Rodolfo y Vicente. Sin embargo, en 1993 cambiarían las cosas. Aguilar Guajardo fue asesinado en Cancún y Amado no demoró en tomar el control del cartel de Juárez. De esta manera, los hermanos que habían empezado en el negocio del tráfico de drogas gracias a su tío, lograron ser parte de la cúpula de su propia organización criminal. Bajo el control de Amado Carrillo Fuentes, el cartel de Juárez creció significativamente, llegando a convertirse en uno de los más poderosos y sanguinarios del país. En aquel entonces, fue fundamental para su éxito la relación que entablaron con Colombia. Su modus operandi consistía en importar estupefacientes desde Colombia hacia México, camuflados en vuelos comerciales. Una vez que la droga llegaba al país azteca, eran transportados hacia Estados Unidos por tierra. La audacia y creatividad en este método de tráfico de droga hizo que Amado se ganara el apodo de El Señor de los Cielos. En este negocio entre ambos países latinoamericanos, quien actuaba de lazo era John Jairo Velázquez alias Popeye,
el jefe de sicarios de Pablo Escobar, líder del Cártel de Medellín. En este canal hemos dedicado un video completo a la vida y los crímenes de Popeye. Voy a dejarles el link en la caja de descripción. Los hermanos Carrillo Fuentes representaban la conexión perfecta para que Pablo Escobar pudiera traficar la cocaína que producía. De esta manera, la organización colombiana garantizaba la llegada de su producto a Estados Unidos, mientras Vicente y Amado consolidaban un corredor de drogas entre Ciudad Juárez y El Paso, en Texas. Para poder dimensionar su poder, se estima que un 70% del tráfico total pasaba por allí hasta llegar a Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína del mundo. Pero el reinado de Amado Carrillo Fuentes no duraría mucho tiempo. En 1997 falleció en extrañas circunstancias mientras le realizaban una operación quirúrgica de cambio de rostro. El Señor de los Cielos habría recibido una mayor cantidad de anestesia de la que su corazón pudo soportar. Unas teorías apuntan a que su muerte fue planificada por integrantes del otro cartel, que aprovecharon la internación del capo para poder tomar el poder. Más allá de qué haya pasado verdaderamente, lo cierto es que su muerte fue un golpe significativo para el cartel, ya que Amado había logrado fortalecer las operaciones del Grupo de Juárez con ayuda de funcionarios del gobierno federal. Pero este no sería el final para la banda de Juárez. La figura de Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, cambiaría el destino de aquel poderoso grupo. El Viceroy al poder. Por lo que queda identificado genéticamente dicho cadáver como el de Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos. Cuando el Señor de los Cielos murió, el Cártel de Juárez era el grupo narcotraficante más importante de México, pero como se evidencia, estar en la cima de la delincuencia no garantizaba ni el éxito ni la permanencia en la cúspide. Lejos de tener asegurada la continuidad, la muerte de Amado generó un vacío de poder en el AMPA mexicano. Así comenzó en Juárez una breve guerra territorial por el liderazgo del cartel, principalmente entre los hermanos Carrillo Fuentes, Vicente y Rodolfo, y Muñoz Talavera, quien durante muchos años había sido lugarteniente de Amado. El enfrentamiento comenzó en julio de 1997 y se extendió hasta el 10 de septiembre de 1998. Todo terminó cuando Muñoz Talavera fue hallado muerto en el interior de una camioneta blindada tipo Cherokee, color blanco, y con equipo especial que producía descargas eléctricas. Fue encontrado en el estacionamiento de un centro comercial en Ciudad Juárez. Su rostro estaba cubierto con una bolsa de plástico negra. El médico legista dijo que la causa de la muerte fue disparo de arma de fuego en la cabeza. Sus manos y piernas estaban atadas con cinta adhesiva industrial y su cuerpo presentaba huellas de tortura. Con su muerte terminó la guerra interna de la organización por el territorio y Vicente, acompañado por su hermano Rodolfo, se consolidó como líder del Cártel de Juárez. En aquellos tiempos, la violencia estaba contenida en Ciudad Juárez. Aparecían cadáveres enterrados en zonas despobladas, rociados con cal. Durante el mandato del Viceroy, la organización desarrolló una compleja estructura económica de lavado de dinero. Según la DEA, Vicente Carrillo Fuentes fue responsable de introducir y distribuir cientos de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Para asegurar el éxito de su organización, empleó a individuos como mulas para mantener las rutas de transporte y también sicarios para realizar secuestros y asesinatos contra grupos rivales que amenazaran su liderazgo. A partir del 16 de agosto del año 2000, el FBI comenzó a buscar a Vicente después de que un jurado federal de Texas emitiera acusaciones en su contra por delitos de homicidio, narcotráfico y lavado de dinero. Además, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de hasta $5 millones por información que pudiera dar con su captura. Mientras tanto, del otro lado de la frontera, la Procuraduría General de la República Mexicana ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos mexicanos, ya que en aquel momento era uno de los 121 criminales más buscados del país. Rivalidad con Sinaloa.
Durante los años 90, el Cartel de Juárez y el Cartel de Sinaloa, el grupo del reconocido Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, actuaban sin confrontar, cada uno en su territorio. Parte de esta tranquila convivencia se debía a que el Chapo había estado preso durante 8 años, desde 1993 hasta 2001, cuando se fugó de la cárcel Puente Grande. Pero cuando Guzmán volvió a las calles, las cosas cambiaron. El Chapo sabía que los Carrillo Fuentes tenían la plaza más importante de trasiego de drogas y las rutas más establecidas. De esta manera, en lugar de confrontar contra un grupo poderoso, propuso en 2002 crear la Federación, una alianza entre el Cartel de Sinaloa, el de los Beltrán Leiva y, por supuesto, el Cartel de Juárez. Esta asociación duró poco, ya que Rodolfo Carrillo Fuentes habría decidido asesinar a 2 socios de Guzmán Loera por no pagar el uso del corredor de Juárez. Frente a lo que el Chapo consideró una ofensa, se reunió con el otro capo de su organización, el Mayo Zambada, y juntos determinaron dar una señal de autoridad: asesinar a Rodolfo Carrillo Fuentes, en aquel entonces conocido como el Niño de Oro. Se sabe que sobresalió por ser el hermano menor del famoso Señor de los Cielos. El 11 de septiembre de 2004, Rodolfo se encontraba junto a su novia, Giovanna Quevedo, en un centro comercial de Culiacán. Acababan de salir de una sala de cine. Aunque aquella ciudad era parte de su territorio, ambos estaban acompañados por una escolta policial. Ahora sabemos que aquella protección no fue suficiente. Alrededor de las 4 de la tarde, cuando la pareja caminaba hacia su auto, sicarios del Cartel de Sinaloa los acorralaron en el estacionamiento. Más de 500 balas volaron aquel día y terminaron con la vida del Niño de Oro y de quienes lo acompañaban. Se sabe que Pedro Pérez, alto mando policial y escolta de Rodolfo Carrillo, resultó herido y llamó refuerzos por radio. Fue así como se dio persecución a los gatilleros, que luego fueron ejecutados por los policías y otros fueron capturados. Según las revelaciones, el asesinato del Niño de Oro requirió atención especial y una planificación compleja. Esto debido a que el Chapo conocía sus movimientos y tenía claro de que siempre andaba con varios escoltas. La sangrienta muerte de Rodolfo simbolizó el fin de la alianza entre el Cartel de Juárez y el Cartel de Sinaloa, y por ende de la Federación. La muerte de estas personas también destapó la corrupción con elementos policiales que brindaban seguridad a los narcotraficantes. Ojo por ojo, diente por diente, fue la lógica que Vicente Carrillo Fuentes utilizó para dar batalla. Si él había perdido a su hermano, el Chapo correría con el mismo destino. Y en el momento menos esperado, el Viceroy dio su gran golpe. El 31 de diciembre de 2004, mientras todo México estaba enfocado en la fiesta de Año Nuevo, el hermano del Chapo, Arturo Guzmán Loera, alias El Pollo, estaba cerca de ser la próxima víctima. ¿Por qué escogieron a Arturito, como le decían de cariño, o El Pollo, como la próxima víctima? ¿Por qué era tan importante esta persona para el Chapo, además de ser su hermano? Según información extraoficial, Arturito estuvo a cargo de los hijos del Chapo mientras éste se encontraba en la cárcel, después de que fuera arrestado el 9 de junio de 1993 en la frontera con Guatemala. En el año 2001, Joaquín Guzmán protagonizó su primera fuga en el penal de Puente Grande, Jalisco, cuando salió del centro penitenciario escondido en un carro de lavandería. Ya en libertad, Arturito fue uno de sus más cercanos asesores, hasta que en agosto de ese mismo año, las autoridades lo detuvieron en Ciudad de México por los delitos de narcotráfico en modalidad de colaboración al fomento, producción, tráfico, extracción de cocaína y anfetaminas, y lo llevaron hacia Estados Unidos. También se le acusó de ser autor material de un narcotúnel de 60 metros construido para el tráfico de drogas en la frontera entre Tijuana y San Isidro. Fue encerrado en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano. Esa detención fue considerada como un fuerte golpe contra el Chapo Guzmán en venganza por su fuga de Puente Grande. El Chapo, preocupado por su hermano,
intentó de todas las maneras posibles conseguir la libertad de Arturo Guzmán. Pretendía planear otra fuga como la que él mismo consiguió antes de ser sentenciado en Estados Unidos. El plan que se estaba considerando incluía un helicóptero, un Ranger 407 de la Bell Helicopter Textron que había comprado el capo y que sería conducido por su piloto de confianza, conocido con el alias de El Tinieblo, a quien contactó en Miami y le ofreció $25,000 por volar sobre el patio de la prisión en la que se encontraba el pollo y bajar una caja de acero blindada para que el hombre se subiera y pudiera escapar. La idea era instalar unos parlantes en la aeronave para después advertir que contenían bombas, por lo que las autoridades no dispararían, ya que luego, según los planes, vendría otro helicóptero a desactivarla. Todos estos planes dignos de una película de acción no se pudieron llevar a cabo, pues Arturito fue acribillado antes de completado el plan. Alrededor de las 19 horas, Arturo estaba en el locutorio del penal de máxima seguridad La Palma y un convicto llamado José Ramírez Villanueva, quien estaba preso en ese mismo lugar desde el año 2002, apuntó y disparó contra él. 7 disparos de una pistola calibre 9 milímetros le alcanzaron el abdomen y la médula espinal, acabando de inmediato con su vida. Las autoridades capturaron a Ramírez Villanueva y lograron vincular su accionar con el Viceroy. Ramírez Villanueva fue sentenciado a 42 años y 3 meses de prisión. Lo encontraron penalmente responsable por los delitos de homicidio y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Una de las hipótesis sobre el asesinato del pollo fue por una supuesta orden de Osiel Cárdenas, ex líder del Cártel del Golfo. Los conflictos entre ambos bandos no solo se cobraron la vida de familiares e integrantes de las organizaciones, sino que además esparcieron el terror en la población. La ruptura de la alianza entre ambos carteles desató una violenta guerra de varios años en Ciudad Juárez, Chihuahua, por el control del mercado y de las rutas del narcotráfico. Este conflicto convirtió al lugar en la ciudad más violenta del mundo por varios años y dejó un saldo de por lo menos 8,000 muertos. Para enfrentar el cartel de Sinaloa, el Viceroy consolidó un brazo armado llamado La Línea y fundó un grupo criminal en Estados Unidos al que nombró como Barrio Azteca. Frente a esto, la organización del Chapo Guzmán no se quedaría atrás. El cartel de Sinaloa acorraló al cartel de Juárez en su propia ciudad y luego utilizó una estrategia de golpe sorpresa para ir destruyéndolo poco a poco. Para llevar adelante este trabajo, Guzmán creó una célula llamada Gente Nueva. Ellos se encargaron de tomar el control de los mayores corredores de tráfico de drogas a las afueras de la ciudad, atacando el sistema de generación de dinero del cartel de Juárez, los centros de distribución y también de sus refugios. Después de perder algunos de sus principales centros, el grupo de Vicente Carrillo Fuentes recurrió al secuestro y a la extorsión para financiar su lucha. Aún así, la desventaja frente a su rival se pronunciaba cada día más y los esfuerzos no le alcanzaban para lograr alzarse como vencedor. La Línea, el brazo armado del cartel de Juárez. La desesperación de Vicente Carrillo Fuentes por recuperar el poder en Ciudad Juárez y sus antiguas rutas de narcotráfico condujeron al grupo a tomar una decisión que cambiaría para siempre la violenta historia del crimen organizado. El 15 de julio del año 2010, el grupo conocido como La Línea atacó a las fuerzas federales mexicanas. El cartel de Juárez detonó explosivos en un auto para atacar a la Policía Federal. De esta manera, La Línea inauguró los atentados con coche bomba en México, utilizando un explosivo de uso militar como el C4. Para llevar adelante esta agresión, organizaron una meticulosa operación. Primero secuestraron a un civil, lo vistieron de policía, le dispararon a quemarropa y lo dejaron agonizando en medio de una calle de Ciudad Juárez, al lado de un vehículo. El objetivo era llamar la atención de las autoridades y de inmediato lo lograron. Cuando las ambulancias y la Policía Federal llegaron al lugar del crimen,
un elemento que miraba la escena a metros de distancia hizo una llamada que activó un teléfono móvil conectado a 10 kilos de explosivos ocultos en el vehículo. Todo voló por los aires. El estallido se cobró las vidas de un policía, un médico, un rescatista y de la persona que fue utilizada como señuelo para atraer a las fuerzas de seguridad al coche bomba. Al día de hoy, su identidad continúa siendo desconocida. La Secretaría de Seguridad Pública vinculó este ataque a la detención de Jesús Armando Acosta Guerrero, alias el 35, uno de los líderes de la línea, quien además era responsable de coordinar y ejecutar secuestros, extorsión, retenes y tráfico de drogas en Ciudad Juárez. El ataque dejó en claro que los sicarios del Viceroy solo necesitaron apenas unas horas para preparar y ejecutar un operativo de venganza. La noche del 15 de julio, la línea se adjudicó el ataque mediante una narcopintada realizada a pocos kilómetros del lugar de la explosión. Las narcopintadas son etiquetas o mensajes públicos que se sobreponen a la evidencia física de la violencia para apropiarse de su valor simbólico. A diferencia de los narcocomunicados, que se dirigen al público en general, las narcopintadas están dirigidas a personas o grupos particulares. Por otro lado, el grupo reivindicó su agresión a la Policía Federal en represalia a la protección que, según ellos, había hacia el Chapo Guzmán para que el cártel de Sinaloa pudiera lograr el control total de Ciudad Juárez. Si tal protección era cierta, el costo lo estaban pagando la sociedad mexicana, en particular quienes habitaban Ciudad Juárez. Además, a nivel nacional, la sociedad se estaba acostumbrando a tener que soportar cada día que pasaba mayores niveles de violencia. Esto se debía a que desde el año 2006, el presidente Felipe Calderón había iniciado la denominada Guerra contra el Narcotráfico en México, comúnmente conocida como Guerra contra el Narco. Aunque la iniciativa tiene el objetivo de acabar con la delincuencia organizada, lo cierto es que contribuyó también a una gran escalada de violencia en el país. Para 2010, el plan de Felipe Calderón ya había dejado 24.826 muertos, según los datos brindados por la Procuraduría General de la República. Es decir, datos oficiales. Volvamos al atentado del coche bomba. El cártel de Juárez, a través de su brazo armado La Línea, fue el primero en realizar un ataque de este estilo en la historia mexicana. Esto da cuenta de la crueldad de su líder. En aquella época, el Viceroy era reconocido como el más violento de los hermanos Carrillo Fuentes. En ocasiones, Vicente mataba a sus enemigos con sus propias manos y ordenaba enterrar a sus víctimas en fosas comunes. Aún así, la violencia desmedida de este histórico grupo no fue suficiente para derrotar al cártel de Sinaloa. Hayan contado o no con el apoyo de las autoridades federales, lo cierto es que el Chapo Guzmán logró incrementar su poder y al mismo tiempo debilitar cada día más al cártel de Carrillo Fuentes. Debido a la derrota de La Línea frente al grupo del Chapo Gente Nueva, más la repercusión del atentado del coche bomba, el Viceroy cambió su apariencia y nombre y se trasladó a la ciudad de Torreón, en Coahuila. El final del Viceroy. En octubre del 2014, lejos de su histórico centro de operaciones y tras meses de estar cambiando su apariencia, el Viceroy fue detenido por policías federales en Torreón. Junto con él fue capturado su escolta, Jesús Dimas Contreras Sánchez, y se les aseguraron 2 vehículos, 2 armas de fuego, equipo de radiocomunicación y documentación diversa. La versión de las autoridades mexicanas indica que el equipo de agentes federales encargado de su detención siguió las actividades del capo por lo menos durante 6 meses antes de lanzarse sobre él. Rastrearon el vehículo que utilizaba para desplazarse y vigilaron las residencias a las que de forma discreta visitaba. Al ser interceptado por sus captores, el líder del cártel de Juárez dijo tener un nombre diferente, pero terminó por aceptar su verdadera identidad. Iniciado un proceso legal que duró más de 6 años, en 2021, Vicente Carrillo Fuentes fue sentenciado a 28 años de prisión
por ser penalmente responsable de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y acopio de armas de fuego. El gobierno de los Estados Unidos, que ofrecía desde el año 2000 la suma de $5 millones por información que diera con su paradero, buscó en 2023 la extradición de este líder criminal. Los cargos que se le atribuyen son narcotráfico en la modalidad de posesión de cocaína y marihuana con fines de distribución, lavado de dinero, manipulación de un testigo, 9 cargos por homicidio en agravio de agentes estadounidenses y 10 asesinatos. Pese a que la extradición del Viceroy fue concedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México el 27 de julio del 2023, el juez séptimo del Distrito de Amparo en Material Penal de la Ciudad de México otorgó una suspensión provisional de la entrega, por lo que actualmente Vicente continúa recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, CPS, Oaxaca. Permite una captura de la mayor importancia. Si bien es cierto que era uno de los 122 blancos señalados por el gobierno federal, también es cierto que era uno de los principales, de los muy principales delincuentes a los que la justicia mexicana tenía que detener. Conclusiones. Durante décadas, los hermanos Carrillo Fuentes tuvieron el control del histórico cartel de Juárez. Sin embargo, la captura de Vicente se tradujo en un significativo debilitamiento del grupo criminal. El liderazgo pasó a manos de Juan Pablo Ledesma, líder principal del grupo La Línea. Ledesma nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 28 de diciembre de 1987. El gobierno colombiano y mexicano actualmente ofrecen 15 millones de pesos de recompensa por información que conduzca a su captura. Si en los últimos años el cartel ha estado activo, es por la existencia de estas células que delinquen principalmente en Chihuahua. A pesar de haber llevado un perfil más bajo entre los capos más famosos, la trayectoria del Viceroy en la historia del crimen organizado mexicano no pasó desapercibida. Alejado de la ostentación y de la espectacularidad de los cielos que construyó su hermano amado, Vicente Carrillo Fuentes es considerado uno de los líderes más violentos de la familia criminal a la que pertenecía. Aquí está Lupita acompañándonos, saludándolos. A ustedes gracias por haber llegado hasta el final del video. Si les gusta este contenido se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Y también ya saben que está habilitada la opción para hacerse miembros de este canal. Pueden seguirme en mis diferentes redes sociales, me encuentran como @lachilito. Recuerden dejarme sus comentarios para complementar este contenido y también sus sugerencias para futuros videos. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto.